Vamos a tener la lectura en la palabra en el Salmo 119, del 129 al 137. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Santo, santo, santo. ¿Lo puede leer el pastor? Salmo 119, del 129 al 137. Alabado sea Dios. Alabado. Oh, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios. Que su palabra es bella. Bendito sea el Señor. Es palabra de aliento a nuestras vidas. Sí, Señor. Qué bueno cuando esa palabra reposa en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Este salmo es un precioso cántico a la palabra de Dios. Vamos a estar dando lectura a los versículos 129 al 136. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Antes de continuar vamos a orar. Sí, vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Gracias por esta bella oportunidad, Señor amado, de escuchar tu palabra. Dios, permite que esta palabra, esta porción hermosa, Señor amado, llegue a lo más profundo de nuestro ser y allí haga la obra por la cual la pusiste en el corazón de nuestra hermana, Señor. Necesitamos que tu palabra more en nuestros corazones, Señor. Esta palabra es la que da aliento, la que da fundamento a nuestras vidas, Señor amado. Por eso, Señor, queremos darle prioridad a la misma. Señor, queremos en esta hora que nada puede interrumpir lo que tú quieres hablar a nuestra alma. Susurra a nuestro corazón, Señor, tus bellas palabras, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, bendito sea el Señor. Leemos la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra. Bendito sea el Señor. Y sigamos alabando y adorando el precioso nombre del Señor. Nuestra hermana Grace. Bendito sea el Señor.
último cántico y para recoger los premios, vamos a cantar lámparas. En el mismo Salmo 119, que está un poco antes, pero quería leer esa versión. Alabado sea el Señor. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Alabado
sea el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Damos gloria y honra a Jesucristo, el que nos ha dado la victoria para poder estar en su casa en esta mañana. Mañana lluviosa, bendito sea el Señor, pero perfecta para alabar y adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Dios ha sido bueno, bendito sea el Señor. Y en medio de todas las angustias y todas las tribulaciones que puedan llegar a nuestra alma, bendito sea el Señor, nosotros decimos: en Cristo somos más que victoriosos. Y en medio de las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando. Pequeño al Cristo de la gloria, al Cristo que dio su vida por nosotros, porque su palabra, como cantábamos ahora, es lámpara a nuestros pies. Bendito sea el Señor. Es la luz que nos permite ver el camino. Y ese camino es el Cristo bueno, bendito sea el Señor, que nos lleva al cielo. ¿Cuántos quieren ir para allá? Alabado sea el Señor. Yo quiero estar allí, gloria al Señor. Tenemos que en medio de todas las luchas y las pruebas seguir alabando y adorando a Dios, porque Él es bueno. Él es bueno, bendito sea el Señor. Y queríamos ver a muchos más, bendito sea el Señor. Algunos me dijeron que iban a estar, pero aunque no los veamos, seguimos orando, seguimos clamando, bendito sea el Señor. Así que mantengamos firme nuestra esperanza, bendito sea el Señor, en medio de todas las pruebas y todas las luchas que vienen a nuestra vida, porque Dios es bueno y digno de suprema alabanza. Dios bendiga, viejito, bendito sea el Señor. Y el delito, ¿verdad? El viejo, gloria al Señor, que está aquí, gloria al Señor. Hallamos el domingo pasado nuestra hermana Hipólita, gloria al Señor, que también está, gloria a Dios, esta mañana. Dios ha sido más que bueno, ¿no? Tenemos que seguir alabando y glorificando el precioso nombre de nuestro Señor. Les pedimos, ¿verdad?, que sigamos orando por Santo, gloria al Señor. Ayer hablábamos con él y, ¿verdad?, y él pecaba la oración, pide la oración, ¿verdad? Y confiábamos, ¿verdad?, que lo instruían, lo animábamos, bendito sea el Señor, a darse cita, que hay que pelear esta batalla, bendito sea el Señor, a pesar de todo lo que pueda acontecer alrededor de nuestra vida, bendito sea el Señor. Pero, ¿verdad?, a veces necesita, ¿verdad?, la gente ser empujada, que nosotros empujemos por la oración, bendito sea el Señor. La victoria está en las rodillas de la iglesia. Amén. Así en cada situación que llega a nuestro conocimiento, en las que no tenemos conocimiento, bendito sea el Señor, también las ponemos en las manos de Dios para que Dios sea glorificándose, bendito sea el Señor. Hay mucha necesidad y la iglesia, estamos llamados, bendito sea el Señor, a hacer la diferencia. En tiempos como los que vivimos, yo sé que se hace difícil, bendito sea el Señor, pero aún con el teléfono, bendito sea el Señor, podemos llamarle, podemos animarle, bendito sea Dios. Y los que no, usted tiene muchas veces las redes sociales, Facebook, tantas otras cosas, bendito sea el Señor, por las cuales nos comunicamos a veces por cosas frívolas, por cosas sin importancia, bendito sea el Señor. Y cuánto más por la salvación de una vida, bendito. Cuánto más, porque una vida, ¿sabe? El costo de una vida, bendito sea el Señor, es la sangre preciosa de Jesucristo. Sí, Señor. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, bendito sea el Señor. Por eso necesitamos esforzarnos más en esta carrera, porque ya estamos al final, bendito sea el Señor, y necesitamos, oye, alcanzar a tantos como sea posible, bendito sea el Señor, llamando a tantos cuantos Dios está tocando a su puerta. Así que esforcémonos, amados hermanos, en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, en que tanta mentira y tanta, ¿verdad?, tantas cosas han salido y que mantienen a las mentes cautivas.
necesitan la liberación que Cristo trae a nuestros corazones, a nuestras almas. Bendito sea el Señor. Así que no cesemos de orar los unos por los otros. Bendito sea el Señor. Les recordamos, ¿verdad? Ya llegó alguien trajo una compra, bendito sea el Señor. Y verdad que estamos recogiendo ya compras o artículos, ¿verdad? Para enviar a la República Dominicana. Así que todo el que pueda hacerlo, bendito sea el Señor, bendiga de lo mucho que Dios le ha dado, que cuánto Dios nos ha dado, bendito sea el Señor, sí, Señor, a aquellos que tienen mayor necesidad. Así que la ropa, ¿verdad?, que usted tiene en el closet, que muchas veces está con el ticket y ya ni le sirve. Alabado sea el nombre del Señor. Ya ni le sirve. ¡Oh, gloria! Y allí puede ser de gran utilidad, bendito sea el Señor. Y también, ¿verdad?, los alimentos, el arroz, bendito sea el Señor, la pasta, todas esas cosas, ¿verdad? Los hermanos lo agradecen cuando llegan allá y son de gran bendición en una zona, ¿verdad?, que tienen mucha necesidad y que anhelan el poder tener un plato en la mesa, bendito sea el Señor. Y esta iglesia tiene la bendición de poder ser de ayuda en esa necesidad. Así que, ¿verdad?, durante estos días estaremos así recogiendo. Ya confiamos, ¿verdad?, que para el próximo mes podamos hacer ese envío. Entonces, gloria a Dios. Así que tiene tiempo, ¿verdad? No tiene que ir a jurado, ¿verdad?, sino que tiene tiempo para ir acumulando, ¿verdad?, lo que vaya a traer. Gloria al Señor. Gracias. Así que oremos a Dios, dejémonos guiar por el Señor y seamos de bendición a aquellos que tienen mayor necesidad. Porque a veces, ¿verdad?, nos concentramos en nosotros, pero también tenemos que mirar hacia el lado. Tenemos que mirar a la necesidad que está a nuestro alrededor. Bendito sea el Señor. Así que oremos, clamemos a Dios para que Dios nos dirija, bendito sea el Señor, en todas las cosas. Alabado sea el Señor. Así que vamos a continuar adelante en esta mañana. Vamos a dejar a nuestra hermana Elizabeth, bendito sea el Señor, que tiene una parte especial. Bendito sea Dios. Alabado Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, el Señor les continúa bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el mes de la Biblia, ¿verdad? Estudiamos la Biblia todo el año, pero enfatizamos más este mes, ¿verdad? Hacemos esta campaña. Y entonces, pues, traemos lecturas, reflexiones y cosas cánticos para recordarnos más de esta importancia, que no podemos bajar la guardia, gloria a Dios para siempre. Y en la Biblia dice, ¿verdad?, Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y pensaba yo que en la Biblia en varias ocasiones cuenta que Dios salvaba a su pueblo Israel, pero después cuando pasaban los años y se levantaba una generación que no conocía de las obras que Dios había hecho, que no conocía a Dios y hacían cosas malas. Tenemos que estar constantemente nosotros renovando nuestro conocimiento, leyendo y buscando enseñarle a otros. Gloria a Dios para siempre. Yo ahora me cambiaron de nivel, ¿verdad?, en otra escuela, pero algunas cositas que les puedo contar. Las primeras semanas era de romper el hielo y tratar temas socioemocionales. Entonces uno buscaba información en la internet, digo, por lo menos yo, porque cada maestro hacía como le parecía, lo que pudiera manejar y tratábamos con ellos. Y a mí me impresionó esto, cómo se está levantando una generación que casi no conoce, ¿verdad?, de Dios, porque, por ejemplo, estábamos hablando por si te tiene un problema, si está triste, busca ayuda, ve con papá, dile a mi mamá, o quizás haya alguien en la familia, de contarse un abuelito, un tío. O si no, en la iglesia, busca un pastor, un sacerdote, y un nene de sexto grado dijo, un brujo. Yo me quedé, Dios mío. Gracias a Dios que se levantó una nena como que brincó, niña, eso es malo. Y yo, sí, eso es malo, eso no está bien. Después están por ahí viendo cosas que no son, ¿verdad? Entonces, eso fue, ¿verdad?, hace poco. Hubo otro día, pues también tenemos que hablar de valores, y estábamos hablando sobre el valor de la bondad, y surgió el tema, ¿verdad?, yo le decía,
Y si Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar a los demás. ¿Cuántas veces Dios nos perdona? Y un nene dijo, sí, una vez. Y yo, ¿estás seguro? ¿Una sola vez? Y no, no es una sola vez. Y entonces los niños se quedaban como mirando y ella insistía a mí si Dios solamente perdona una vez. Y yo hablé poquito, ¿verdad? Porque no puedo hablar mucho de la Biblia, no puedo meter en su y me pagan por hacer otras cosas, pero también hay que trabajarle valores y si esto surge. Y yo le dije, no, mira, hubo un hombre que le preguntó al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y él pensando que era mucho, dijo 7 veces, y yo le digo, no, 70 veces 7, hay que perdonarlo, somos humanos y fallamos, ofendemos, tenemos que seguir hacia adelante. Y entonces, en otro grupo salió el comentario de que, ¿verdad? Estábamos hablando y decíamos, cuando venimos a este mundo, ¿qué traemos? Traemos una maleta, no traemos ni ropa ni nada. Todo lo que acumulemos aquí, cuando nos vayamos de este mundo, cuando salgamos de este cuerpo, ¿verdad? Que nos muramos y que nuestro cuerpo salgamos de este cuerpo, no nos vamos a llevar nada. No vamos a sacar como una tarjeta espiritual para llevarme todos los chavos que yo tenía, o qué sé yo qué, y una niña empezó, que salimos de este cuerpo, como nosotros salimos de este cuerpo. ¿Y para dónde uno va? Y yo le dije, yo quiero ir para el cielo, yo voy para el cielo, pero lo dejé ahí porque yo tengo que seguir con la clase, pero gracias a Dios, hermano, que salió alguien y le dijo, nena, hay un cielo y hay un infierno, ¿sabes? Lo que es yo allá, porque las reuniones no dicen, si hablen de Dios, que sea general, no algo en específico, porque aún eso podemos estar en contra de uno, pero era la situación, y pensaba yo en eso, una generación que se levanta, sin conocimiento de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mas, sin embargo, en la Biblia, en la palabra, constantemente estamos viendo que Dios nos habla. Miren lo que dice en Apocalipsis 22. Y no habrá, Apocalipsis 22, voy a leer, no lo tienes que buscar, del 3 al 7, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Gloria a Dios para siempre. Un último ejemplo antes de cantar, a mí me llama la atención fue un niño, ¿verdad?, que nació bajo unas condiciones que a él lo molestaba mucho y hacían bullying, como le decimos vocabulario de ahora, y en su propia familia, sus hermanos no lo querían porque la mamá de ella no era la misma mamá de él. Y terminó él yéndose, pero parece que era un hombre, muchacho diestro, estratégico, y aunque se juntó con un montón de gente que quizás lo que hacían por ahí eran fechorías y maldades, pues era muy talentoso, y cuando Israel necesitó a alguien que fuera capitán, ¿verdad?, fuera al frente para enfrentar, ¿verdad?, una guerra, entonces lo buscaron a él. Y pues yo me imagino que él aprendió mucho cuando estuvo en la casa de su padre de las cosas del pueblo de Dios, pero también al estar en la calle, las cosas del mundo, adquirió otras cosas, porque cuando Dios lo llamó para dirigir y él prometió que si ganaba la batalla, al primero que saliera a celebrarlo, a ese se lo iba a ofrecer en sacrificio. Y eso es algo que Dios no nos pide. Eso ocurre porque cuando no conocemos bien la palabra de Dios, mezclamos cosas. Hay cosas que Dios quiere que hagamos y no las hacemos. Hay cosas que Dios no nos pide y hacemos tremendos sacrificios que Dios, ¿verdad?, no nos pide. Por ejemplo, eso que le fue bien amargo, ¿verdad? Pues él tuvo unas experiencias de vida tristes. Quedó marcado para toda la vida con esto, ¿verdad? Pero por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Solo de Jesús la sangre. Y la Biblia nos habla que solo Jesús, ¿verdad?, es nuestro Salvador, el que llena nuestro corazón, nuestro pasillo, vive en nuestro paso. Gloria a Dios. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Preso que se caudal, que
Adoramos Dios. Qué bueno es Dios. Amén. Viene de sanar virtud, bendito sea el Señor. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Y hacía unos días, ¿verdad?, que no estábamos en nuestra serie del Evangelio según San Marcos, bendito sea el Señor. Vamos a estar dando lectura a los versículos finales de ese capítulo 1, los versículos 40 al 45, bendito sea el Señor. Amén. Marcos 1, versículos 40 al 45, bendito sea el Amén. Señor. Todos lo tenemos. Amén. Demos la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y lo despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por la purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera de los lugares, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amado Dios, Padre Celestial, delante de ti estamos en esta mañana, Señor, necesitados de tu palabra. Señor, aquí está tu pueblo, son tus hijos, Señor, quienes claman por tu palabra. No somos adecuados, Señor, simplemente nos ponemos en tus manos para que tú obres conforme a tu gracia, a tu misericordia, Señor. Llénanos de ti, que podamos, Señor amado, atender a tu palabra y, más importante, ponerla por obra. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados. Estamos bajo el título en esta mañana: el toque de Jesús. El toque de Jesús. Bendito sea el Señor. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, a través de los ojos, o más bien los ojos de Pedro, porque esta es una versión marco-petrina, porque Marcos escribe a través de los ojos del apóstol Pedro, según se cree, ¿verdad?, que fue Pedro quien le dio los detalles a Marcos con respecto a lo que fue el Evangelio de Jesucristo, la vida y obra de nuestro Señor. Y el ministerio de Jesús, ¿verdad?, despegó con gran fuerza en la aldea de Capernaum, aldea
donde vivía el apóstol Pedro, bendito sea el Señor. Allí no solamente había sido sanada la suegra de Pedro, sino que fueron muchos los que fueron sanados. De manera que la fama de Jesús se extendía por toda Galilea. La gente de Capernaum andaba en busca de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús tenía sus prioridades muy claras, bendito sea el Señor. Él sabía que era el tiempo de llevar el evangelio a otras ciudades, porque habían otras necesidades, bendito sea el Señor. Él estaba muy consciente porque él tenía una vida de comunión con el Padre, bendito sea el Señor. Muchas veces la gente no tiene claras sus prioridades, no tiene claras sus metas, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque no buscan de Dios. Fíjate que los versículos anteriores a esto dice que Jesús había levantado muy temprano de mañana para orar. O sea, él tenía un ministerio durante el día, un ministerio que era muy fatigoso, bendito sea el Señor. Sin embargo, sacaba tiempo para ir a tener comunión en solitario con el Padre. Si Jesús lo hacía, ¿cuánto más nosotros necesitamos, bendito sea el Señor, buscar la dirección de Dios para nuestras vidas? Hay mucha gente, bendito sea el Señor, como les decía, que no tienen claras sus prioridades, pero podemos buscar esas metas que nos parecen que no encontramos en la vida, bendito sea el Señor, si buscamos a Dios en oración. Necesitamos, bendito sea el Señor, conocer a Dios mediante la oración y dejarnos guiar por su palabra. Por medio de su Santo Espíritu que mora en nosotros, Dios nos deja saber la dirección por donde quiere que nosotros vayamos. Amén. Y sus planes son buenos para cada una de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Su santa y agradable voluntad para nosotros. Cuán equivocados, bendito sea el Señor, encontramos tantas vidas, ¿verdad?, que no buscan el consejo de Dios. En el libro de Proverbios dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ciertamente debemos tener claro que cualquier método alterno que nosotros usemos para dar dirección a nuestras vidas, por muy confiable que parezca. A veces usted confía en una persona, en el consejo que le puede dar una persona. Usted dice: si yo tengo un problema, oye, siempre tengo una palabra sabia para mí, me ayuda, ¿verdad? Pero es el consejo de Dios. Hay consejos, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la palabra, pero su fin es camino de muerte. Gloria a Jesús. Y hay tanta gente, ¿verdad?, que busca el consejo en el lugar equivocado, en la persona equivocada. Y una cosa es clara: si nosotros no buscamos el consejo de Dios para nuestras vidas, tarde o temprano, bendito sea el Señor, iremos directo al fracaso. Nuestro destino es solamente el fracaso, bendito sea el Señor. Por eso pedimos a Dios, y debemos pedir a Dios, bendito sea el Señor, cada uno de nosotros, por aquellos que lamentablemente se han olvidado de Dios, han tomado su propio camino, han ido en busca de sus propios sueños, de sus propias metas, bendito sea el Señor. Y lo único que pedimos es que tengan un momento de lucidez para que puedan reaccionar y busquen a Dios antes que sea tarde, bendito sea el Señor. Porque llegará el momento en que será tarde, Señor. Será tarde, bendito sea el Señor, y entonces será, como dice la palabra, el lamento y el crujir de dientes, bendito sea el Señor. Así que nunca rechacemos el consejo de la palabra de Dios. Estamos en septiembre, el mes de la Biblia, bendito sea el Señor, y es la palabra de Dios, la que cantábamos, es lámpara a nuestros pies, bendito sea el Señor. Y Jesús, ¿verdad?, continuando, ¿verdad?, como
vimos entonces que el Padre lo impulsaba ya a ir a otros lugares. Sale de Capernaum y lleva una campaña, ¿verdad?, por distintas ciudades. Marcos no hace referencia a eso, bendito sea el Señor, sino que el Evangelio de Marcos hemos dicho que es un evangelio dinámico. Él va rápidamente, ¿verdad?, a lo que él quiere traerle a sus oyentes, a sus lectores, bendito sea el Señor. Y dice que en uno de esos viajes salió al encuentro de Jesús un leproso. ¿Qué es un leproso? Alguien que padece lepra. Sencillo, ¿verdad? Gloria a Dios. Alguien con lepra. Y nosotros, ¿verdad?, ya lo hemos escuchado, lo hemos oído en tantas ocasiones. Recuerdo que para el mes de nuestro aniversario, bendito sea el Señor, el hermano Darío Soto usó, ¿verdad?, la lepra y hablaba, ¿verdad?, sobre la condición de la lepra. Pero siempre hay quien no conoce y nosotros tenemos que volver a hacer hincapié, bendito sea el Señor. Y, ¿verdad?, la lepra es una enfermedad terrible, hay una bacteria que va comiéndose la carne, la piel, bendito sea el Señor, y afecta los cartílagos, afecta los músculos, bendito sea el Señor. Es una cosa terrible. Esa enfermedad es altamente contagiosa y, ¿verdad?, eso hacía que aquel que padecía de lepra era necesario que se apartase de la sociedad, apartase de su familia, venía a vivir de una forma indigente, solamente de las limosnas, bendito sea el Señor, y solo encontraba compañía en aquellos que padecían su misma enfermedad. Gloria a Dios. Una vida triste, porque quedaba en Israel, el israelita, ¿verdad?, quedaba apartado de la vida religiosa, no podía presentarse en el templo, porque era inmundo. Y, ¿verdad?, esa enfermedad poco a poco iba destruyendo su cuerpo hasta que lo deformaba, bendito sea el Señor, y tenía que vestir un ropaje austero, ¿verdad? Y dice que cuando él veía que gente se acercaba por el área, la ley mandaba a que él gritase que él era inmundo, para percibir a aquellos que se acercaban, ¿verdad?, de su condición. Y entonces el leproso lo que venía era recibir desprecio, rechazo, y las piedras muchas veces eran el instrumento que usaban las personas para ahuyentarlos de su persona, de ellos, ¿verdad? Pues tenía que estar a una distancia de unos 50 pasos, bastante distancia, ¿verdad? Pero este hombre lo vemos que tiene una necesidad apremiante. ¿Quién no tendría una necesidad, ¿verdad?, ante una condición así? Incurable. No había cura para la lepra, bendito sea el Señor. Estaba destinado a morir leproso, porque era una enfermedad para hasta el último día de su vida, bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Y en medio de esta necesidad, que él conocía lo que causaba en su vida, lo llevó a hacer algo fuera de lo común, a actuar con una osadía tremenda y acercarse a Jesús y a quienes lo acompañaban. Algo prohibido, pero su necesidad lo llevó a actuar osadamente. Evidentemente, este hombre había escuchado de los milagros que estaba haciendo Jesús. En los evangelios, este es apenas el 6º milagro realizado, según aquellos que
se han dedicado a armonizar los evangelios. O sea, aquellos que han intentado poner en orden cronológico los hechos que aparecen en los 4 evangelios, dicen que este es el 6º milagro que hizo Jesús durante su ministerio terrenal, que aparece en las Escrituras. Pero obviamente Jesús había hecho muchos más, porque dice que su fama se había extendido grandemente. En Capernaum solamente, ¿verdad?, los evangelios hacen mención de la sanidad de la suegra de Pedro, pero no dice de todas las personas, ¿verdad?, que fueron sanadas, que se arremolinaron a la puerta de la casa del apóstol. Bendito sea el Señor. O sea, en aquella ciudad los médicos se quedaron sin trabajo. Al otro día los consultorios estaban vacíos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos nos gustaría llegar a un consultorio y que esté vacío? Bendito sea el Señor. Pues tenía que vivir en la Capernaum de los tiempos de Jesús. Si hubiera vivido en Capernaum en los tiempos de Jesús, hubiera llegado aquel día al consultorio de decir: ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los enfermos? Jesús los sanó a todos. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Así que este hombre había escuchado de todas estas cosas que Jesús había hecho. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y se llenó de esperanza. Dijo: en Cristo, en Jesús está mi solución. Oh, gloria a Jesús. El mismo que dejó sin trabajo a los médicos en Capernaum. Bendito sea el Señor. Y dijo: este hombre me puede limpiar. Esta era la enfermedad terrible. Bendito sea el Señor. Y qué interesante que este hombre dice: si quieres puedes limpiarme, ¿verdad? Está hablando de limpieza, porque cuando este hombre habla de limpieza y cree que Jesús es el que lo puede limpiar, habla más allá de lo que es estar enfermo, de lo que era padecer de lepra. Bendito sea el Señor. Él habla de una limpieza integral. Bendito sea el Señor. Él habla de tener comunión con Dios. Es triste, bendito sea el Señor, pero a veces nos encontramos con personas que tienen una necesidad. Dicen: pastor, ora por mí, que la iglesia ore por mí. Y quieren un milagro para sus vidas. Saben que Jesús, que Dios les puede hacer un milagro en sus vidas, bendito sea el Señor. Amén. Pero no quieren tener nada con Dios. Pero este hombre decía: yo quiero ser limpio. Y ser limpio implicaba el poder tener comunión con Dios nuevamente. Amén. Y eso es lo que el hombre necesita, bendito Sí, sea el Señor. No es la sanidad, es poder tener comunión con Dios. Enfermo o sano, bendito sea el Señor, tener comunión con el Padre Celestial, porque eso nos da una garantía de para dónde vamos. Eso es mucho más importante que la sanidad del cuerpo. Amén. Mucho más importante, bendito sea el Señor. Ese hombre quería tener comunión con Dios y entendió que Jesús era la respuesta, y vino con la actitud correcta, humillado, hincado de rodillas. Sí, Señor. No exigiendo, más bien rogando al Señor, reconociendo su necesidad, y entonces le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que pienses bien en lo que dijo este hombre. Si quieres, puedes limpiarme. En la opinión de los que estaban allí, alrededor del maestro, sabían que lo que ese hombre pedía era imposible. Su cuerpo mismo evidenciaba el azote de la enfermedad. Bendito sea el Señor. Recordemos en la misma palabra la actitud que tuvo acá cuando Naamán se presentó en el palacio con cartas del rey de Siria diciéndole: aquí te envío a mi general
leproso para que lo sane y lo envíe para Siria nuevamente limpio. Gloria al Señor. Aquel hombre dice que Acab se estremeció, rasgó sus vestidos y decía: ¿acaso seré yo Dios para sanar a este hombre? ¿Cómo este hombre me va a pedir que yo sane a este general? Leproso. Si él no conocía caso alguno de leproso limpio. Gloria a Dios. Era un leproso que sanase. Leproso tenía en Israel. Pero Naamán había venido por una palabra que le había dado una joven esclava hebrea en su casa, que le dijo: si mi señor fuera donde el profeta y le rogase a Dios, él sanaría. Bendito sea el Señor. Acá no conocía a Dios, pero aquella joven hebrea conocía a Dios. Sí, Señor. Y testificaba de ese Dios que sana. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Qué pena, ¿verdad?, que el rey no conociera a Dios. Por eso reaccionó así. Pero, ¿verdad? Eso era, pero humanamente lo que pedía, ¿verdad?, parecía imposible a los hombres. Pero para Dios, todo es posible. Amén. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aleluya. Y allí de rodillas ante Jesús, este leproso, de quien no se dice su nombre, pero reconociendo delante de quien estaba, dice: si quieres puedes limpiarme. En hebreo leemos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y allí vemos un hombre con una certeza, con una convicción, con una fe de que Dios podía hacer algo por él. Señor. Este hombre lo tenía, bendito sea el Señor. Yo no sé cuál es tu necesidad en esta mañana, pero yo una cosa te puedo asegurar: que aquí está el que quiere y puede hacer algo por ti. Sea cual sea tu necesidad física, emocional, espiritual, sea de sanidad, sea, Dios amado, de relaciones familiares, matrimoniales, Dios quiere y puede hacer algo en tu vida. Amén. Ese es el Dios que nosotros servimos, bendito sea el Señor, un Dios de poder. Sí, Señor. Y que más aún puede traer salvación a nuestras almas, bendito sea el Señor. Dios quiere y puede hacer algo por nosotros, un milagro. Solo espera que acudamos a Él como este leproso, bendito sea el Señor, con la actitud correcta, creyendo, confiando, porque para el que cree todo es posible. Bendito sea el Señor. No pongas tu mirada en las cosas que te rodean, en las circunstancias, bendito sea el Señor. No mires la lepra, no mires la enfermedad. Pon tu mirada en el Dios que dice la palabra y se cumple. Bendito sea el Señor. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, Señor. Hagamos como Abraham. La palabra dice en Romanos, hablando de Abraham, bendito sea el Señor, que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y aquí está: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Oye, eso es grande, ¿sabes? Sí, Señor. Ese hombre dice que tenía el cuerpo ya como muerto. Y él no puso la mirada en las circunstancias que lo rodeaban. Él puso su esperanza en Dios, que era el que había prometido, bendito sea el Señor. Sí, Señor. Que le había dicho que sería padre de muchedumbre.
Y sin tener hijos, él seguía confiando en Dios. Y entrado en años, su cuerpo como muerto, pero él confió y alcanzó lo prometido. Bendito sea el Señor. Y Dios está buscando corazones dispuestos a confiar, a creer en su palabra, para que puedan recibir un milagro para su vida. Dios es misericordioso, amado. Sí, Señor. El Salmo 63 dice: tu misericordia es mejor que la vida. A gloria a Dios. Eso es hermoso, ¿sabes? Tu misericordia es mejor que la vida. Y dice que Jesús en aquel momento, teniendo misericordia de aquel hombre. ¿Y acaso tú no crees que cuando tú vas al Señor en ruego, Él no tiene misericordia de ti? ¿Acaso no crees que cuando tú clamas a Dios, Él no está escuchando y que en ese momento se comienzan a revolucionar los cielos para moverse a favor tuyo? Bendito sea el Señor. Amén. Dios tiene misericordia. Sí, Señor. A Jesús se le movieron las entrañas. Esa es la palabra que usa para en ese momento para describir lo que es la misericordia. Y dice que Jesús extendió su mano. Fíjense lo cerca que había llegado aquel hombre leproso, y tocó a aquel hombre. Jesús tocó el leproso, la piel de aquel hombre llena de llaga. Bendito sea el Señor. Yo no sé, pero aquel hombre tiene que haber sentido algo especial. Sí, Primero, ¿sabe Dios cuánto tiempo hacía que no recibía el toque de otra persona? Sí, Señor. Que no sentía que alguien se preocupara por él, que no sentía que alguien le diera valor a su vida. Una cosa debemos comprender, amados: aunque nadie te valore en esta vida, eres valioso para Dios. Amén. Díselo al que está a tu lado: tú eres valioso para Dios. Eres valiosa para Dios. Bendito sea el Señor. Gracias. Eres tan valioso que lo demostró. No son peras palabras o conjeturas de nosotros. Cristo, Dios, demostró su amor entregando a su Hijo Jesucristo. Por eso Juan decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. ¿Habrá algo más valioso que ofrecer que la sangre de Jesucristo? No lo hay. Bendito sea el Señor. No lo hay. Gracias, Padre. Gracias. No hay nada más valioso que Jesús. Sí, Señor. Dios ofreció lo más valioso. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Bendito sea el Señor. Y Jesús, teniendo aquel hombre arrodillado al frente y extendida su mano, tocando el cuerpo llagoso de aquel hombre, abrió su boca y dijo: quiero ser limpio. Hey. Y dice que en el instante el cuerpo llagoso, maloliente, fue restaurado por la palabra de Jesús. Sí, Señor. La piel de aquel hombre fue restaurada, sus ligamentos, sus músculos, oye, todo su cuerpo, bendito sea el Señor, fue restaurado
al toque del Maestro. No fue algo paulatino, no fue algo, ¿verdad? Poco a poco. Fue instantánea la sanidad en aquel hombre. Gracias. Ante los ojos de los seguidores. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Gloria al Señor. La pregunta es: ¿qué quieres que Jesús haga por ti? Sí, Señor. ¿Qué tú quieres que Jesús haga por ti? Porque para el que quiere y puede hacer algo por ti. Bendito sea el Señor. Pero este milagro tremendo tiene repercusiones aún más maravillosas que sobrepasan la enfermedad. Y piensa esto, bendito sea el Señor. Piensa en esto. Me sonrío, ¿verdad? Porque en ocasiones escucho a un pastor cubano que da conferencia, le dice que él tenía un profesor que le decía a sus estudiantes: piensen que pensar no duele. Pensar no duele. Así que lo triste, ¿verdad?, es que hay tanta gente en nuestros días que no quiere pensar. La gente quiere que otro piense por ellos, que otro le forme su opinión. Y por eso es que en nuestros días han proliferado los analistas, los publicistas, bendito sea el Señor, que quieren que pensemos como ellos piensan, que nos guste lo que a ellos les gusta, que abracemos lo que ellos abrazan, bendito sea el Señor, que lo aceptemos. Y nosotros no podemos pensar como ellos, bendito sea el Señor. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Nosotros no somos como los de afuera, bendito sea el Señor. Amén. Por eso en 2 de Tesalonicenses dice: no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pensar no duele. Gloria al Señor. Pensar no duele. Pero piensen en esto: lo que estaba ocurriendo allí no era lo normal. No era normal lo que ocurrió allí, porque lo normal era que cualquiera que tuviera contacto con una persona inmunda, o aún con los ropajes inmundos que usaban, la inmundicia le era transferida a la persona que lo tocaba. Gloria a Dios. Por eso era que en Israel nadie tocaba a un leproso, porque si él tocaba a un leproso era declarado inmundo y tenía que ofrecer sacrificio, un ritual para volver a ser limpio, declarado limpio. Gloria a Jesús. Tenía que purificarse. Pero allí no ocurre lo normal, sino que ocurre lo opuesto. Porque cuando Jesús toca a aquel hombre, en vez de transferirse la inmundicia de aquel hombre a Jesús, lo que ocurre es que la santidad, que la perfección de Jesús es transferida al leproso. Y escucha bien que aprendí esto y me lo necesito compartir con ustedes. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso es lo que tenía que ocurrir. Si tocabas al leproso, la inmundicia te transfería. Pero Jesús toca al leproso y entonces ocurre lo contrario.
le es transferida la vida de Jesús a aquel hombre. Y aquel hombre entonces queda limpio, bendito sea el Señor. Y esto tiene implicaciones maravillosas para el hombre, para el ser humano. Porque aunque ninguno de nosotros padece de lepra, aquí no hay ninguno leproso, ¿verdad? Pero sí que padecemos de una enfermedad mucho peor que se llama pecado. Bendito sea Jesús. Una enfermedad, el pecado, que no solamente causa la muerte física, lo que lleva es a la muerte eterna. Bendito sea el Señor. Y como la lepra en aquel hombre y lo incapacitaba, lo hacía inadecuado para la vida, la comunión con Dios, el pecado nos hace y nos incapacita para la vida, para la comunión con el Señor. Gloria a Jesús. Como la lepra, bendito sea el Señor, el pecado nos hace inadecuados para tener comunión con un Dios santo, un Dios que es 3 veces santo, bendito sea el Señor. Moralmente perfecto, y su perfección, ¿quién la podrá resistir? Podemos entender esto más claramente si vamos a una visión que tiene el profeta Isaías. Dice en el libro del profeta, en el tiempo en que murió el rey Usías, Dios le dio una visión al profeta. Y en esa visión el profeta se encuentra delante de la presencia de Dios. Y cuando el profeta en aquella visión se da cuenta de dónde está, se aterroriza y exclama: ¡ay de mí! Porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey. Gloria a Dios. Él sabía lo que implicaba estar en la presencia de Dios, y él sabía que era inadecuado para estar en la presencia del Señor. Porque el pecado nos separa. Sí, Señor. Pero dice allí en la palabra, ¿verdad?, que en esa visión, entonces un serafín, una criatura angelical, toma unas tenazas y saca un carbón encendido del altar de Dios y vuela hasta el profeta, y con aquel carbón toca los labios del profeta, y entonces pronuncia las siguientes palabras: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gloria a Jesús. Y limpio tu pecado. Bendito sea el Señor. O sea, Isaías fue transformado. En vez de morir, fue transformado por el toque del carbón del altar de Dios. Gracias, Padre. Y Jesús es como ese carbón que tocó los labios de Isaías. Cuando acudimos a Dios, Él toca nuestro corazón lleno de pecado, y en vez de nosotros morir y que nuestra impureza le sea transmitida, nosotros somos transformados por su santidad, y su vida viene a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y entonces podemos entrar libremente a la presencia de Dios. El toque de Jesús nos libra de la muerte. La paga del pecado es muerte, pero Dios nos toca y entonces hay vida en nosotros. Por eso necesitamos el toque de Jesús. ¿Cuántos necesitan el toque del Señor? Amén. Alabado sea el Señor. Es lo único que da vida al hombre, el toque de Jesús. Pero para tener esto un poco más claro, quiero que vayamos al Salmo 51. Bendito sea el Señor. Este es un salmo de David y fue escrito
luego que David pecó con Betsabé, que fue mujer de Urías. David en ese tiempo sabía que estaba impuro, que permitió que el pecado entrara en su corazón y que estaba inhabilitado para entrar en la presencia de Dios. Tú te puedes imaginar un adorador como David y que no poder tener comunión con Dios. ¿Cómo se sentía este hombre? Durante todo un año, David neciamente no confesó su pecado, lo guardó. La palabra dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, Jehová. Y entonces, en ese salmo, nos va describiendo David su condición, junto con el Salmo 32 también, que es un salmo del mismo tiempo, escrito en la misma ocasión. Bendito sea el Señor. Entonces Dios envía a Natán, su profeta, para confrontarlo. Y allí David, ¿verdad?, arrepentido por su pecado, porque ya no lo resistía. El Salmo 32 decía: hasta se envejecieron mis huesos. O sea, el pecado es algo tremendo, bendito sea el Señor. Va a estar comiendo todo nuestro ser, Gloria a Dios. toda nuestra vida, bendito sea el Señor. David sentía cómo sus huesos se debilitaban y envejecían. Pero cuando es confrontado, entonces exclama diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones. ¿Quién no conoce sus rebeliones? Todos conocemos, como dicen por ahí, de la pata que cogíamos. Gloria a Dios. Y él decía: mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado. Es contra Dios quien pecamos, bendito sea el Señor, y Dios lo conoce todo. Sí, Señor. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y en el versículo 7 continúa diciendo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Gloria a Dios. Qué oración más bella, amados. Sí, Señor. Una oración que es producto de la necesidad de comunión con Dios, de reconocer que necesita la misericordia de Dios, humillado ante la presencia de Dios. Y la palabra nos enseña que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. El toque de Dios limpió y transformó a David, así como fue restaurado aquel leproso, también lo es todo aquel que busca el toque del Dios Santo. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Y hoy Dios quiere tocarnos. Dios quiere tocar tu alma cansada, tu alma agotada por el pecado, porque el pecado agota, pone los huesos débiles. Bendito sea el Señor. Él quiere transferir a tu vida, a tu corazón, su reposo, su vida, su santidad. Solo necesitas reconocer tu necesidad de limpieza, que va más allá de tener un trabajo, que va más allá de tener salud.
que va más allá de tener una buena familia. Es tener comunión con Dios. Amén. ¿De qué le vale al hombre si pudiera alcanzar todo lo que quiere si al final pierde su alma? Necesitas un toque de Dios. Y como David exclamara al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. La buena noticia es que Dios quiere y puede hacerlo. Bendito sea el Señor. A veces encontramos personas que le contamos nuestra necesidad y no les importa, no quieren bregar con el asunto. Hay otros que quisieran, que lo desean, bendito sea el Señor, pero no pueden. Pero Dios quiere y puede, bendito sea el Señor. En Él podemos confiar, bendito sea el Señor. Por eso, en esta hora, te animo a ti, animo a cada uno de ustedes, bendito sea, animo a los que nos ven y que nos vean a través de las redes, bendito sea el Señor, a decirle a Dios: yo quiero tener el gozo de la salvación. Amén. Yo quiero que tú me limpies, yo quiero que tú me toques en esta mañana. Hay urgencia en mi vida del toque tuyo. Amén. Hay urgencia en mi vida de restauración. Yo confieso mi pecado delante de ti, Señor. Confieso que te necesito todos los días de mi vida. Hay urgencia de ti, Señor. Nuestra hermana Grace entonará esta alabanza: urgencia de ti. La urgencia llevó a este hombre a romper los esquemas, a acercarse a Jesús. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús, pero lo tenemos que hacer por la actitud correcta, humillados delante de Él. Nuestra hermana Grace. Aleluya.
Le alabamos, le adoramos, bendito sea el Señor. Qué bueno porque el Señor nos toca. Y cuando Dios nos toca con propósito, bendito sea el Señor. No hemos terminado. No se lo crean. No se lo crean. Dios nos transforma con propósito. Y David lo entendía muy bien. En ese Salmo 51, David cantaba diciendo: cuando yo recibo el toque tuyo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Gloria a Dios. Salmo 51, 13. Cristo, Dios, nos toca con propósito. Y quiero que lo veamos una vez más en otra visión. Esta vez la visión que le da Dios al profeta Ezequiel. En el capítulo 47 del libro de Ezequiel, Dios le da una visión a este profeta. Ezequiel se encuentra en el templo de Dios. Y Ezequiel ve que del altar de Dios en el templo está saliendo agua. Y entonces Ezequiel es llevado a la parte afuera. Y cuando sale afuera dice que salía por el umbral el agua. Y allá donde se encuentran los hermanos afuera, el agua le daba a los tobillos. Pero se van más lejos y el agua comienza a subir. De tal forma que en un momento dado, dice que Ezequiel que ya no era posible cruzar a pie, sino que era necesario el nadar. Porque las aguas habían crecido saliendo desde el altar en una forma maravillosa, bendito sea el Señor. Lo grande de esto es que en esa visión que ve el profeta, él podía ver cómo a las orillas de ese río crecía toda clase de buen árbol y que esos árboles llevaban fruto. Jesús. Iglesia de Dios, iglesia santa, iglesia tocada por la mano de Dios. Nosotros somos como ese río que vio Ezequiel en la visión, que hemos sido transformados por el toque del Señor para llevar vida a un mundo estéril. Hay un mundo que necesita de Dios. Sí, Señor. Todo lo que está ocurriendo ante nuestros ojos, lo que dice es que hay necesidad de Dios en los hombres. Y hoy nosotros salimos como ese río que veía Ezequiel en la visión para impartir de parte de Dios vida a un mundo estéril. Gloria a Jesús. Ha sido tocado por Dios, no para sentirnos bien y poder cantar al Señor aquí, urgencia de ti, y yo quiero estar en tu presencia. Hemos sido tocados para llevar vida a un mundo estéril que necesita de Dios, bendito sea el Señor. Un mundo que está en tiniebla, que necesita que haya agua en su vida, la agua de Dios que está fluyendo desde este altar, bendito sea el Señor, para que nosotros, según vayamos tocando vida, sean transformadas por el toque de Dios. No porque tengamos un toque nosotros, sino porque es el toque de Dios que nosotros llevamos. Hay un mundo que necesita vida, bendito sea el Señor. Y que cuando reciban el toque de Dios,
entonces podrán dar frutos para Dios. Nosotros somos lo que este mundo necesita. Los que podemos hacer la diferencia en nuestra familia, en nuestra vecindad, pero tenemos que salir y hacer el trabajo a lo cual hemos sido llamados, a mostrar la gloria de Dios donde quiera que nos paremos. Así que puestos de pie en esta hora, cantamos al Señor. Hay un río de vida fluyendo en mí. Bendito sea el Señor. Hay un río de vida fluyendo en mí. Hacia el cojo andar y al ciego ver, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida fluyendo en mí. Hay un río de vida fluyendo en mí. Hacia el cojo andar y al ciego ver, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida fluyendo en mí. Hay un río de vida fluyendo en mí. Hasta el cojo andar y al ciego ver, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida fluyendo en mí. Hay un río de vida, aleluya. Hasta el cojo andar y al ciego ver, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida fluyendo en mí. Hay un río de vida fluyendo en mí. Al cojo andar y al ciego ver, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida fluyendo en mí. La gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Bendito sea el Señor. Hemos sido tocados por Jesús con propósito para que también debemos el toque del Señor a donde quiera que vayamos. Así que hoy cuando salgas por ahí, toca todo, olvídate del COVID. En el nombre del Señor, estás impartiendo vida a aquellos que tocan. Bendito sea el Señor. No se contamina. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios. ¿Verdad? Dios ha sido más que bueno, más que Sí, maravilloso. Señor. Nos gozamos en la presencia de un Dios santo. Sí, Señor. Vamos ya a terminar, gloria al Señor. Pero si hay peticiones en nuestros medios, si aquí está el que quiere y puede. Sí, Señor. Dios quiere obrar en tu vida, bendito sea el Señor. Hay muchas necesidades y aquí está el que puede actuar en ellas. Víctor. Víctor Manuel, que está enfermo. Amén, gloria al Señor. Manuel. Mi hermano. Los hermanos, Diego. Amén. Calvin. Josa. Amén, gloria al Señor. Carmen, familia, Miguel. Gloria a Dios. La familia. Nosotros. Cada media tiene un estudio y el viernes tengo un estudio también, y por mi familia que se hablan en su corazón aquí. Amén, gloria al Señor. Miriam, hermano Israel, gloria al Señor. Noelia, amén. Margarita,
Daniel, gloria al Señor. Sandy. Amén. Sigamos orando. Ajá. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Tenemos? Alabado sea el Señor. Oremos, ¿verdad? Presentemos, ¿verdad? A Marcelino, que le pidió Miguel ya oración. Ayer estuvimos hablando con él, por José Nereida, también estuvimos conversando con ellos, con Irma. Gloria al Señor, cada uno, ¿verdad? Tiene sus circunstancias, pero si en la iglesia ora, tenemos un Dios que escucha y que actúa a favor. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Seguimos orando también por la salud de nuestra hermana Milagros. Bendito sea el Señor. Así que hay muchas vidas. Quiero que presenten a Clary. Clary es la joven que comenzó a venir al principio también un poquito antes de la pandemia, ¿verdad? Pero ella estuvo viniendo, bendito sea el Señor, al principio de la pandemia. Y nos dijo que la próxima semana, el próximo domingo, va a estar aquí, bendito sea el Señor. Oren también por Arlene, que también, ¿verdad? Estamos clamando, ¿verdad? Para que esta joven, que también en un momento dado dio el paso, pues pueda reaccionar, bendito sea el Señor, buscar de Dios por santo. Ayer también conversábamos con él y necesita, santo, necesita mucha oración, bendito sea el Señor. Mantengámonos orando, confiando en el Señor. Tenemos un Dios al cual acudimos, bendito sea el Señor, nos escucha y obra, bendito sea el Señor. La evolución en los cielos, cuando la iglesia, bendito sea el Señor, va al Padre en oración, los cielos se mueven, bendito sea el Señor. Así que vamos a orar, damos gracias a Dios. Así que le vamos a pedir a nuestro hermano Soto, a nuestro hermano Carlos, bendito sea el Señor, nuestro hermano Víctor, presenta esas peticiones, bendito sea el Señor, las peticiones que han salido de aquí de la iglesia. Entonces nuestra hermana Margarita, nuestro hermano Carlos Merle, bendito sea el Señor, nuestra hermana Miriam y nuestra hermana María, bendito sea el Señor, presentan las vidas por las cuales hemos estado trabajando, bendito sea el Señor, para que Dios obre también en ellos, bendito sea el Señor. Mientras oramos, nuestra hermana Elizabeth nos despide en oración. Salgamos, ¿verdad? Llevando el toque del Maestro, bendito sea el Señor. Esa palabra, ¿verdad? Siga en nuestra vida, bendito sea el Señor, y que sea para la transformación de nuestra familia, de nuestra sociedad. Dios le bendiga a nuestra hermana Elizabeth, nos despide en oración. Mientras oramos por las peticiones. Padre, Dios te damos gracias, Señor, Dios mío, por no permita que te falle el Señor amado. Dios mío, te peticionar desde los mensaje de tu palabra. Gracias, presencia de gloria. Desde que hemos estado aquí, Señor amado, desde que comenzó el funcionar el Espíritu Santo, Jehová, mira, Dios mío, y quiero también a la iglesia, Señor, que cambie ahora, Padre amado, por cada una de las peticiones que se han mencionado, tú acuerdas de la corazón de tu todas y cada una de Dios mío, Padre Santo, de lo que se está trabajando, Señor, Dios mío, tócala, Jehová, sé con ella y quiera, Espíritu Santo, para que puedan venir aquí, Dios del cielo, y puedan glorificar tu nombre, Dios mío, llénanos, Jehová, Dios mío, manifiesta tu poder y tu autoridad, tu gracia, tu misericordia, Padre amado, y que podamos, Jehová, Dios mío, ser tu instrumento para tocar, Jehová, esa vida, Jehová, que se pueden perder y que tú nos has dado el privilegio de presentarle a Jehová y hacerlos vecinos en los lugares, en los trabajos, en las calles, en los supermercados. Espíritu Santo, obra con tu poder y con autoridad
Tú nos has tocado por el poder de tu palabra, Jehová. Oh Padre amado, gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh Padre amado, Jehová, Dios mío, en tus manos estamos para adorarte, para bendecir tu nombre, Jehová. Oh Padre amado, hemos dado ante ti, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.